Esta es una edición especial de Aquí y Ahora. Déjenlo pasar, hermano, por favor, hombre. No, mucha, déjalo más, hombre. Queremos trabajar en Estados Unidos. Tensiones entre los viajeros. Muchos se preguntan, ¿quiénes están detrás de las caravanas? Que si estaban migrantes allá nos iban a secuestrar, los iban a matar. Bueno, metiéndonos miedo, uno con otra y con otra y con otra historia hasta que nos convencieron a venirnos para Tijuana. Quejas por tratar a los migrantes como si fueran mercancía. Los migrantes ahorita son el foco que atrae mucho dinero. Denuncias de presuntas irregularidades. El certificado no tenía ni una firma ni un sello de nadie de que los había casado. Esto es un fraude, esto no es verdad. Las caravanas de inmigrantes vistas desde adentro. Que yo los haya traído. Yo le juro por mi madre que yo no he traído a nadie. Ahora el gobierno mexicano responde con redadas y deportaciones. Sé que hay una colaboración para proporcionar información e intercambiarla. Eso sí lo sé. Lo que se ve y lo que no se muestra. Enigmas de las caravanas. La actitud frente a las caravanas de inmigrantes centroamericanos ha cambiado dramáticamente en los últimos meses. A juzgar por las redadas y las deportaciones, estos grupos enfrentarán nuevos retos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Teresa Rodríguez. Buenas noches y bienvenidos aquí y ahora. Yo soy Patricia Yaniot. Carmen Escobosa ha seguido por 8 meses a los viajeros y ahora nos muestra cómo las caravanas pasaron de la ayuda a la represión. ¿Y no tienes pensado ir por la caravana? ¿Nos vamos o no nos vamos? ¿Estamos de acuerdo? El 15 de enero estaba por llegar y muchas personas en distintos puntos de Honduras estaban considerando unirse. Ellos dicen que no es una decisión fácil. ¿Qué es lo que en un momento dado te detiene? Mira, a veces lo detiene a uno los hijos. Dejar los hijos es duro. Sabes que no los vas a ver todos los días, ¿verdad? Es duro. Aunque, por otro lado, le preocupa que 10% de lo que él gana por manejar su taxi en San Pedro Sula, una de las ciudades más peligrosas del mundo, se va para las maras. Y no los típicos pandilleros tatuados, sino para los de cuello blanco. Quienes han sufrido sus exigencias dicen que esas maras prácticamente controlan o gobiernan en Honduras. De esas poco se habla. Usted los mira y no parecen personas normales. Muy bien preparadas. Muy bien. Sí. Uno ni se imagina pues que esa persona sea parte de la estructura. Eso y otras cuotas lo dejan sin posibilidad siquiera de algún día mejorar su vida. Marlon se debate ahora entre seguir bajo ese yugo o padecer el dolor de no ver a sus hijos en un buen tiempo. A unos 78 kilómetros de distancia, en Santa Cruz de Yojoa, Adán Reyes hace los últimos tiros en la cancha de fútbol de su barrio antes de lo que será una gran aventura. Va a llegar a un punto que yo te voy a recogerme y llegando a ese punto yo te recojo. Adán y su familia tienen tierras y en ellas siembran maíz, limón, café. Él trabaja en la parcela de lunes a sábado de sol a sol. Solo le pagan lo equivalente a unos $37 a la semana. Con 3 hijos que mantener ya no pueden seguir así, dice Adán, así que se va con la caravana. El sufrimiento de su madre, doña Zoila de Reyes, es el de muchas otras que quedan atrás. Dios tiene algo para él. Él es de viaje, pues Dios sabe por qué. A ella le aterran las noticias sobre la caravana que llegan hasta acá. Muerte, hambre, hacinamiento, enfermedades, violencia. Había que darle privacidad a la familia para el adiós, así que nos adelantamos al punto de encuentro en San Pedro Sula, donde centenares seguían llegando a la cita. Se vivía un ambiente de júbilo, esperanza, expectación. Algunos con todo planeado, otros que se lanzan a su suerte.
¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cuántos vienen en su grupo? Para algunos será una nueva experiencia, otros regresan mejor preparados. Son muchas las lecciones que han aprendido. Él, por ejemplo, ya estaba en Tijuana desde octubre pasado, pero regresó por su familia. ¿Quién van a seguir? ¿Cómo sabes para dónde jalar, pues? Es que eso estamos esperando a ver quién lo organiza aquí, a ver. ¿Quién los orienta? Sí, siempre en la caravana se hacen grupos. Sí. Y por medio de ellos, pues es que lo organizamos todo. Lo mismo nos dijeron otros, que se enteraron en las redes sociales y que no hay un líder único. Solo personas que en el camino se ofrecen como voluntarios para guiar o tomar las riendas. Adán finalmente llegó. Marlon no apareció. No quisiéramos que nadie se fuera del país, pero solo el que carga el saco sabe lo que lleva adentro. En el lugar de la convocatoria llegó Bartolo Fuentes, exdiputado de oposición, periodista y ahora activista, quien fue acusado por el gobierno del presidente hondureño Juan Orlando Hernández de ser justamente uno de los organizadores e instigadores en este movimiento con supuestos fines políticos. Yo no organicé, pero sí estuve en contacto con personas que estaban organizando. Pero era un grupo pequeñito de WhatsApp. Incluso a través de las redes hizo algunas recomendaciones. Que los migrantes no deben venirse solos y no deben venir a escondidas y no recorrer el territorio mexicano como indocumentados. Sí, porque hasta de coyote lo han acusado a usted, ¿no? Sí, claro, pero en lo absoluto. Les reclamé y les dije, bueno, si me van a calumniar, pónganse de acuerdo para saber defenderme, porque unos dicen que yo le estoy pagando a la gente y otros dicen que les estoy cobrando. Fuentes fue detenido en Guatemala y deportado a Honduras en una caravana anterior. Y hoy, con esas acusaciones a cuestas, prefieren no acompañarlos, pero viene a darles su bendición. ¡Vaya, tranquilos! Antes de la hora señalada en la plaza comenzó a circular el rumor de que la seguridad del gobierno hondureño llegaría a reprimir el éxodo. Muchos salieron corriendo. Adán lo siguió. Él solo carga una mochila y lo equivalente a $25. Muchos aquí van con la esperanza de que ángeles en el camino, sobre todo en México, los asistirán con un taco, unas monedas, como pasaba en caravanas anteriores. Pronto descubrieron que esta no sería como las anteriores. La mano amiga escaseaba, el transporte igual. Ya está lleno. Oye, chavo, ven aquí a este lado, La exigencia de más documentos para poder viajar por parte de gobiernos de Honduras, Guatemala y México dejaba varados a muchos de los migrantes en albergues, en las calles. Hubo madres y padres a quienes les quitaron a sus pequeños por falta de documentos que confirmaban el parentesco. Adán venía sin su partida. Luego les avisaron que la Policía Nacional de Guatemala había bloqueado la frontera de Aguacaliente. Poco les importó. Venían decididos. Ni de día ni de noche pararon. Al fin llegaron y encontraron a centenares de efectivos antimotines bloqueando el paso. Suplicaron ser escuchados. Perdimos la cédula, jefe. Debemos trabajar en Estados Unidos. La Policía Nacional respondió con refuerzos. Hasta que de las súplicas pasaron a las demandas y de ahí a la agresión. Entre pedradas y gases lacrimógenos, la multitud finalmente se dispersó. Nada los detuvo. Al día siguiente consiguieron su objetivo. Hasta quienes no traían todos los documentos lograron burlar la inspección migratoria por caminos alternos. Ahí, entre el tumulto, perdimos todo contacto con Adán. Y a partir de entonces también empezaría nuestra travesía con Ulises Ortiz, un hondureño que nos permitió introducirnos en el mundo de los guías, quienes aseguran ser voluntarios. Al volver, las dificultades del camino hacen evidentes las tensiones entre los viajeros. Yo no voy a compartir un camino con ellos. Fue la decisión que yo de mi punto tomé. Al grupo se lo dije saber que si ellos querían seguir avanzar con ellos.